estamos. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Muy bien. Pues empezamos un nuevo capítulo de este podcast llamado Ignorancia Absoluta. Bienvenidos a nuestros escuchas. Y pues este es un podcast donde hablamos pues de todo un poco. Discutimos algunos libros, discutimos algunas cosas del día a día entre nosotros dos y a veces alguna que otra persona. Si nunca nos hayan escuchado, bienvenidos. Y este día, por ejemplo, probablemente vamos a estar discutiendo un poco de este libro llamado Ya llegamos, de Maurice Berman. Yo soy Gacel y aquí conmigo está César. César, ¿qué tienes que Hola, decir? ¿qué tal? ¿Qué tengo que decir? Sí, ¿qué tienes que decir? Muchísimas cosas. Tengo que decir muchas cosas. Que sean de utilidad, esa es otra cosa, ¿no? Pero de que tengo que decir muchas cosas, las tengo. He aquí por qué, una de las razones por las cuales tenemos este podcast. Pues sí, pues vamos platicando un poco de este libro. Es un libro de ensayo. Es una serie de ensayos, ¿no? Que este escritor estadounidense ha hecho durante algunos años, ¿no? De hecho, creo que tiene un subtítulo, Pensamientos de una década, porque son escritos de más o menos, aquí viene la fecha, ¿no? Como del... abarcan el periodo del 2011 al 2020. Y por eso se subtitula Pensamientos de una década. Bueno, para serte sincero, Hassel, y creo que vamos a hablar muy poquito de este libro en este capítulo, leí solamente el primer ensayo, que se llama Una bifurcación en el camino. Y bueno, pues vamos entrando ya a la carnita. Empieza este ensayo platicando un poco sobre una hipótesis sobre cuál fue la verdadera causa del colapso de Roma, ¿no? Hay quienes dicen que realmente el colapso de Roma fue puramente químico, que los romanos elaboraban muchos de sus utensilios con plomo, sustancia que poco a poco, a través del uso constante, pues contaminó sus alimentos, y que entró ya al torrente sanguíneo de los romanos y que al último, pues, fue deteriorando el cerebro, ¿no? Como se ha de suponer, pues muchos historiadores no dan mucho crédito a esta teoría. Y pues porque piensa que esta sola razón no pudo haber sido como la razón por la cual del declive del imperio. Y utiliza este ejemplo para introducir un pensamiento, ¿no? De que tal vez el Internet, algunas tecnologías están atontando o están atrofiando al cerebro de los norteamericanos. Él se refiere a los norteamericanos, ¿no? Y él menciona que él trató de buscar evidencia de los efectos secundarios malos que puede tener el uso de las pantallas a las personas, ¿no? Y menciona ahí algunos ejemplos. ¿Quién sabe? O sea, el uso de estos dispositivos, el hecho de que el Internet se haya hecho popular, es cuestión de ¿qué? ¿2 décadas? ¿De las últimas 2 décadas? No sé, o sea, nos está cambiando la vida y tiene efectos positivos en la tecnología, pero no sé, o sea, sería cuestión de leer esta evidencia, de ver estos estudios, de que realmente cuáles son los efectos en nuestra salud.
el uso de la tecnología y el constante, la constante utilización de pantallas, ¿no? De televisión, internet, celulares, tabletas, etcétera. Tú, ya creo que ya en algunos capítulos hemos estado hablando un poco sobre todo de las redes sociales, ¿no? No hace falta, o cómo decirlo, es muy frecuente de que si nosotros nos encontramos en un lugar lleno de gente, si nos ponemos a observar, hay personas que están enfrente de su pantalla, de sus celulares, ya sea enviando mensajes o scrolleando infinitamente a través de las redes sociales. Eso sí es una realidad de que estos aparatos nos distraen, ¿no? O sea, es fácil, estas redes sociales, ya hemos mencionado en otros capítulos, están diseñados para ser adictivos. Y es una realidad que muchos somos adictos a estos servicios, a estas herramientas, ¿no? Y que de manera directa e indirecta pueden afectar nuestra salud. Yo a veces he sacrificado mis horas de sueño por estar scrolleando ahí infinitamente, estar consumiendo información, ¿no? Es una manera indirecta de cómo puede afectar nuestra salud. Pero, o sea, no sé en qué medida realmente nos está atrofiando la tecnología, ¿no? Si es que lo está haciendo. Pregunta. Sí. Mencionaste que habías leído el primer capítulo, ¿no? Nomás. Ajá. Bueno, el primer ensayo no está que se llama una bifurcación en el camino. Eso es el segundo capítulo. ¿Es el segundo capítulo? Válgame. O sea, eso que estás diciendo del internet y de las pantallas es del segundo capítulo. Es el que se llama una bifurcación en el camino, ¿no? Ese es el primer capítulo. Ese es el primer capítulo, pero ahí no. Y entonces, sí, en el segundo párrafo empieza a platicar sobre eso. Mira, voy a citar. Pensaba en lo anterior mientras me ocupaba de reunir evidencia a favor de la idea de que, en un sentido mecánico material, los norteamericanos también pueden estar destruyendo sus cerebros. Hoy se sabe que el uso constante del teléfono celular es posible causa de tumores cerebrales, aunque la evidencia no es, por el momento, concluyente. Parece definitiva, en cambio, respecto a los efectos secundarios de la utilización de pantallas, televisión, internet, libros electrónicos, mensajes de textos y la multifuncionalidad que suele acompañarla. El cúmulo de información al respecto es enorme, recogida como está en artículos publicados a lo largo de 2 últimas décadas en las revistas, bla, bla, bla. Y luego... Bueno, bro, o sea, sí mencionan ese párrafo, ¿no? Pero ya en el resto del artículo, más bien habla de las enfermedades mentales. Ah, sí, claro. Y en el segundo capítulo es donde, de hecho, menciona mucho más extensamente eso de las pantallas y de internet, y de hecho cita varios estudios y estadísticas. Pues me sacó un poco de onda cuando es. Ah, ok, ya te entendí. Sí, porque nada más en ese párrafo platica sobre eso, ¿no? Y ya después hace como un switch a otro tema, ¿no? Ya. Así es. Así es. Sí, bueno. Bueno, supongo que podemos postergar eso de las pantallas y el internet, porque habla mucho más a fondo ya en los capítulos después. Aquí, bueno, con lo que empieza a decir sobre Roma, pues obviamente nada más como pues una manera de abrir el artículo, ¿no? Obviamente no lo dice muy en serio. Esto sobre el plomo. Lo que es interesante es que pues, hay un paralelismo ahí literalmente con el plomo, porque en Estados Unidos durante varias décadas
la gasolina tenía plomo. Bueno, creo que tal vez en México, probablemente también, probablemente por más tiempo. Aunque casi con toda seguridad Estados Unidos utilizaba muchísimo más combustible que México y probablemente que cualquier otra parte del mundo. Bueno, el punto es que la gasolina tenía plomo y durante mucho tiempo se ha hecho la hipótesis. Bueno, se sabe que el plomo puede afectar los niveles intelectuales, el desarrollo del cerebro. Y se tenía la hipótesis de que esos niveles de plomo en el aire estaban afectando la manera ¿cómo se dice? En la que pues, que tenía una correlación, ¿no? En los niveles de el coeficiente intelectual que había en ese momento e incluso con la correlación de la criminalidad. Hay incluso una gráfica que se muestra mucho de Estados Unidos, donde ponen así como que las gráficas de criminalidad y cómo estaban subiendo en los 70s y en los 80s y se corresponde así casi, o sea, súper, como, pues correspondiendo pues con la gráfica de los niveles de plomo en el aire. Pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Una correlación no significa realmente una causalidad. Pero bueno, Pues entiendo de que una el plomo es causalidad, venenoso, ¿no? una correlación no implica una causalidad, pero en realidad las causalidades son correlaciones. Ah, Una, no, sí. una, Del una otro, causalidad no es más que una correlación. sí, sí, sí. Al revés, sí. Pero no una correlación no necesariamente significa una causalidad. O no necesariamente representa una causalidad. Por eso es una hipótesis. No Es estoy una diciendo que hipótesis, sea sí, una sí, sí. causa. Bueno, el punto es que también hace poquito vi en algunas noticias que habían publicado que según algunos estudios ya medidos detectaron que a causa del plomo en el aire en Estados Unidos se habían perdido no sé cuántos puntos de coeficiente intelectual. Entonces, pues está ese antecedente, ese paralelismo con Roma. Que por cierto no menciona eso en el artículo. Pues está interesante. Ahora, obviamente aquí este señor no está diciendo que, bueno, menciona que su hipótesis es más bien sobre probablemente también lo menciona en un artículo posterior, pero No, dice que tú échalo, tú échalo. su hipótesis es que el declive de Estados Unidos es un proceso sumamente lento y largo, ¿no? Que se da como lento pero constante. Y pues menciona a otro autor donde en una novela propone como, de hecho, es un declive así como que súper acelerado, igual que en la Unión Soviética, en la civilización de la Unión Soviética, cuando colapsó. Pero no hay que caer en el error de pensar que la razón por la que está diciendo esto de Internet es... No está diciendo que sea la tecnología o las pantallas o el Internet la causa del declive de Estados Unidos. Que de hecho, en sus libros anteriores, donde traza toda la historia de Estados Unidos y cómo, pues desde siempre ha sido un país con las mismas obsesiones y el mismo tipo de civilización
desde su fundación hasta ahorita. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Ya después empecé a hablar sobre las drogas, sobre la psiquiatría y cómo es que en la psiquiatría actual todo está basado en la farmacología, en las empresas de fármacos, ¿no? Y como un porcentaje sumamente grande de la población de Estados Unidos toma medicamentos para la salud mental y incluso todavía un porcentaje más grande de niños también toma o están diagnosticados o toman medicamentos para controlar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, se ha reducido la psicología y la psiquiatría a simplemente un nivel neurológico y todo se quiere explicar mediante los químicos en el cerebro. Entonces, pues ahí hay una cuestión obviamente que nunca se plantea, que es la del huevo y la gallina. Realmente es que los químicos en el cerebro estén causando las enfermedades o más bien las enfermedades están alterando la química cerebral. Obviamente que, pues, dada el sistema económico de Estados Unidos, pues, y los intereses de las grandes empresas farmacológicas, pues obviamente que les interesa la primera explicación y no irse por la alternativa, no intentar explorar la alternativa. ¿Por qué? Porque pues simplemente una manera de seguir vendiendo fármacos y generar dinero perpetuamente. Aun cuando, de hecho, no entendemos en su totalidad cuál es el efecto. Bueno, para empezar, no entendemos, no se entiende, y esto es algo que es bien sabido, no se entiende realmente bien por qué funcionan o cómo funcionan estos medicamentos que tomamos, ¿no? Se sabe que pueden tener ciertos efectos dado cualquier tipo de enfermedad mental y hay una que otra hipótesis muy superficial, pero realmente no se sabe cuáles son los efectos y cómo es que funcionan en el cerebro o por qué funcionan. Por supuesto, se sabe todavía menos a la larga cuáles son los efectos que tienen sobre la gente que los usa. Bueno, ahí se va a ver un poquito mi ignorancia. Asumo, es una suposición, que para liberar un medicamento, al menos se sigue un protocolo de testeo, ¿no? Conectando este tema con Mark Fisher, por ejemplo, que es el autor del libro anterior que leímos para este podcast, que a veces se dice, bueno, las enfermedades mentales siempre las asociamos con algo neurológico, ¿no? O algo químico, algo que está mal en el sistema del ser humano. Y muchas de las maneras actuales de combatirlos es a través del consumo de medicamentos. Ahí sí desconozco cuál es el proceso, ¿no? Para liberar un producto y ya venderlo de manera comercial. Entiendo que dado a nuestro sistema, que es al sistema capitalista y conectándolo también con Mark Fisher, podemos llegar a sospechar que a las compañías farmacéuticas
les conviene vender medicamento. Y entre más medicamento vendan, pues mucho mejor para ellos, más ganancias. Y que eso los puede orillar, o puede, sí, o sea, o puede ser tentador para estas empresas no indagar más sobre los efectos reales que tienen los medicamentos. Pero, no sé, también se me hace muy riesgoso comercializar un medicamento sin realmente saber mucho sobre él, ¿no? Bueno, dos cosas. Una es que, bueno, no necesitamos hacer hipótesis. Obviamente que a las empresas farmacológicas les beneficia vender más medicamentos, ¿no? Eso es un hecho. No hay necesidad de hacer suposiciones ahí. La suposición está en si ellos a sabiendas de que sus productos no están bien investigados o incluso que son perjudiciales, aún así los empujan al mercado para que sigan vendiéndose. Pero no son hipótesis innecesarias. O sea, otra vez, ¿no? No importa, aquí no importa la intención. O sea, no importa de si, obviamente las empresas están formadas por personas y cada empresa tiene su propia cultura y su propia mentalidad, e incluso los CEOs pues son personas, son individuos, ¿no? Que tienen sus propias creencias y demás. Algunos van a tener esa mentalidad, otros no. No, tampoco necesitamos hacer hipótesis en eso porque sabemos que es el caso. O sea, hace poquito hubo un super escándalo con la crisis de opioides en Estados Unidos y una de las empresas que más comercializaba estos medicamentos, el no sé qué fregados, oxicodín o como se llame, que provocaron una de las crisis más importantes que tiene ahorita Estados Unidos en cuestión de adicciones, y que muchísima gente se volvió adicta y no podía dejar los medicamentos, y que ha habido un chorro de suicidios y demás por eso, y que se les medicaba principalmente para cuestiones de controlar dolor crónico. Pero bueno, total, no hubo... espérame. Espérame, déjame, se me hace que me están hablando. Bueno, por mientras, si quieres atenderlo, Raidel, válgame, es que un compañero se llama Raidel Hassel, se parecen los nombres. Los invito a que se suscriban, que sigan nuestro podcast. Este podcast, pues, lo pueden encontrar en varias plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, eBooks. Igual subimos los capítulos completos a YouTube. Nos pueden buscar como Ignorancia Absoluta. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, también ahí en TikTok. ¿Y qué les puedo platicar, conversar? Puedo leerles parte del el párrafo donde ya empieza a platicar Maurice Berman acerca de las enfermedades mentales, ¿no? Y de los medicamentos. Resulta también interesante o espantoso, según mi punto de vista, lo que parece haberle ocurrido al cerebro norteamericano a causa del desplazamiento en psiquiatría de lo terapéutico hacia lo farmacológico. Hay 3 estudios amplios y muy bien documentados, donde se argumenta que abundan las inconsistencias en el modelo de enfermedad mental con causa en la química del cerebro. Las nuevas drogas del emperador, de Irving
Kirsch, psicólogo de la Universidad de Hull en Inglaterra. Anatomía de una epidemia, de Robert, no sé cómo se pronuncia, Whitaker, autor de un estudio sobre la historia del tratamiento de las enfermedades mentales. Y Fuera de quicio, de Daniel Carlat, psiquiatra del Boston. Los tres autores gozan de amplio prestigio en sus áreas. En la New York Review of Books, Marcia Angel presenta en 2 artículos las conclusiones de estos autores, junto a una discusión de la Biblia de la psiquiatría, el DSM, que según tengo entendido, este libro es un manual estadístico, diagnóstico y estadístico para los desórdenes mentales, que es un libro, una guía que utilizan los psiquiatras para diagnosticar desórdenes mentales, el cual creo que ahorita está en su 5ª edición, ¿no? Bueno, voy a continuar leyendo. Empecemos por las estadísticas. Entre 1987 y 2007, el número de personas con alguna limitante causada por enfermedad mental, lo suficientemente grave como para meritar la seguridad social suplementaria o el seguro social por discapacidad, aumentó 2.5 veces. De modo que ahora 1 de cada 76 estadounidenses entra en esta categoría. Sorprendente estadística. Bueno, según esto, voy a terminar de citar, que según las estadísticas, entre 1987 y 2007, estamos hablando de 20 años, el número de personas con algún limitante causada por enfermedad mental aumentó 2.5 veces en Estados Unidos. Y ya regresó Hazel. ¿Todo bien, Hazel? Sí, está bien. Muy bien. Aquí estaba leyendo parte del libro, ¿no? A ver, entonces, ¿en qué estamos? Pues estábamos hablando de los medicamentos para las enfermedades mentales. Pero no me acuerdo específicamente de qué punto. Bueno, está diciendo lo de las empresas estas de los opioides, que empezaron a investigarlas y ahorita pues, creo que están en juicio todavía. Pero se descubrió que esta empresa, una de las farmacéuticas muy grandes, que estaba dirigida por una familia, sabía, ¿no?, de qué tan adictivo era este producto y qué tan dañino era, y aún así estaba vendiéndolos a sabiendas de que estaba volviendo a todos sus consumidores súper adictos, y que les mentía a los doctores y estaban ahí modificando estudios, intentando tapar todo esto, precisamente para poder seguir vendiendo. No es una hipótesis tampoco, porque pues sabemos que la gente hace eso. O sea, ¿qué hacen los narcos? Bueno, o sea, entiendo que existe la posibilidad de que suceda, pero al fin de cuentas fueron descubiertos. Sé que pues, se puede argumentar, bueno, por mucho tiempo vendieron el medicamento, afectaron muchas vidas. Sí se puede argumentar, pero ¿por cuánto tiempo es sostenible, no? Es una pregunta, no sé, no me consta. Bueno, ahí la cuestión con eso que acabas de decir es que dices, pero los descubrieron. Bueno, ¿y cómo saber a quienes no han descubierto? Pues no podemos saber porque no los han descubierto. Entonces, no. ¿Cuál es contra qué comparamos? Pues no se puede comparar con nada. Ahora, ¿qué tanto es sostenible? Pues, o sea, ¿desde cuándo existen el mercado negro, no? ¿Desde cuándo existen el mercado de sustancias prohibidas y demás? Pues Bueno, pero una cosa, a ver, creo que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, estamos hablando de drogas adictivas y que se tiene evidencia de que hacen daño,
con drogas que se usan y se venden para atender enfermedades mentales. No, estas son drogas que se sabe que hacen daño. Pues eso se sabe. No está a discusión. Hay Pero, o sea, otras que tal vez sí es usted discusión. Pero dentro de todo el universo de esos medicamentos, obviamente que hay muchos que se sabe que son no adictivos. O sea, ¿por qué son controlados? ¿Por qué son controlados? Porque pues, son adictivos. No, o sea, bueno, pero hay un uso autorizado, ¿no? sí. Hay un uso autorizado porque al menos ven algún beneficio. Y en el mundo ideal, o sea, te lo debe de autorizar a alguien que está capacitado para decir, oye, esta persona necesita este medicamento. O sea, sé cómo somos los humanos y sé que la gente adicta va a buscar manera de cómo hacerse de ese medicamento y eso hace que haya mercados negros de medicamentos. Eh, pero mi punto es de que al menos hay especialistas que ven, bueno, hay un, hay un beneficio y hay un uso para atender esta enfermedad, ¿no? Sí, eso es la teoría. Pero a lo que iba es que no importa realmente cuál es la intención de estas personas. O sea, va a haber ejemplos, va a haber muchos ejemplos, ¿no? Va a haber situaciones donde quienes sí hagan eso conscientemente y de quienes estén en contra e intenten hacer responsables y demás, ¿no? Pero a fin de cuentas, no es eso lo relevante. Lo relevante es que se impone un tipo de mentalidad, un tipo de cultura, donde se hacen las cosas de cierta manera. Y una vez que se impone esa forma de hacer las cosas, entonces es muy difícil cambiarla e incluso criticarla. Um, y es el caso, ¿no? O sea, no es necesariamente que las empresas estén conspirando para intentar reducir o intentar eh, referir todas las enfermedades mentales a a eso, a la química cerebral. No necesariamente tiene que ser eso. O sea, no necesita ser una conspiración. Tiene que ser simplemente una creencia que se ha impuesto en la sociedad y a la que todo el mundo va a seguir, incluyendo esas empresas. Ya si les beneficia o no, pues esa es otra historia. Pero bueno, a ver, supongamos a alguien que sufre de ansiedad y que empieza a consumir un medicamento que le ayuda a combatir su ansiedad. Claro que esa persona va a decir, ah, bueno, fue algo químico y me siento mucho mejor consumiendo este medicamento. Y puede que la proliferación de estos medicamentos sí puedes, por una parte puede ser que porque sean adictivos, algunos de ellos, y lo otro puede ser porque realmente las personas pueden sentirse bien. Entiendo, o sea, desconozco mucho de fármacos, ¿no? Todos tienen sus efectos secundarios y puede que al corto plazo la gente se sienta bien, pero a largo plazo puede traer consecuencias peores. Mm, pero ha habido, ¿por qué la sociedad? La pregunta es, ¿por qué la sociedad ha aceptado, ¿no? Y ha tomado esto que, bueno, hoy, sí, tenemos enfermedades mentales y sí, los medicamentos nos están ayudando a a combatirlas.
¿por qué la sociedad ha aceptado esto? Pues porque la sociedad no es un ser racional. Ok. O sea, Espérame, ok. a ver, No, no sé por qué me acordé de lo de la vacunación del COVID. Cuando empezó la pandemia y se buscaba el desarrollo de una vacuna, se comentaba, oigan, generalmente el proceso para el desarrollo de una vacuna toma 10 años, sobre todo por investigación, testeo, que hay todo un proceso para probar las vacunas. Y se desarrolló que en menos de 2 años, varias vacunas, que es, o sea, una quinta parte del proceso normal del desarrollo de una vacuna. Entiendo que hubo así como eh, pues una presión de desarrollarla. ujú, Ahí pueden ver muchos intereses, ¿no? Puedes decir, bueno, a las farmacéuticas les convenía, ¿no? Porque si encontraban la vacuna, pues les iba a ir muy bien porque iban a vender millones de vacunas. ujú. No, pero pudo haber otras motivaciones, ¿no? Un poco más en pro de la salud de las personas. Eh, y en muchos organismos, muchos gobiernos de salud, bueno, muchos organismos de salud de los gobiernos aprobaron las vacunas por caso de emergencia, ¿no? Porque, oigan, estamos viviendo una emergencia sanitaria, una pandemia que está aquí, te está arrebatando muchas vidas. Este, por por lo que nos han mostrado los estudios de estas vacunas, pues vamos aprobándola para, para uso, ¿no? Eh, mucha gente decía, bueno, es que no conocemos los efectos a largo plazo, pero aún así muchos tomamos la decisión de tomarlo, ¿no? Y fue la recomendación así como de pónganse las vacunas. Ujú. Eso también da mucho pie a los movimientos antivacunas, ¿no? Este tipo de argumentos. Y ya al último, o sea, pues tienes que tomar una postura, ¿no? Al final de cuentas. No sé por qué me acordé o asocié esto con el caso de las vacunas del COVID. No, o sea, claro que tiene que ver, pero eso es justamente el problema. El problema es que la sociedad no es, no es un ser pensante. O sea, la sociedad es la suma de muchas personas. No es, no se le puede ver como un individuo. Y la otra cuestión es la sobresimplificación, que nuestro entendimiento de las cosas es demasiado superficial. Entonces, obviamente que existe un paralelo, puedes decir que existe un paralelismo, ¿no? Decir que pensar que las farmacéuticas tienen intereses monetarios, pues ese, ese tipo de razonamiento se puede utilizar igual para negar lo de las vacunas, ¿no? O decir que no sabemos cómo funcionan ciertos medicamentos o por qué funcionan o el, cuáles son los daños o las consecuencias a la larga. Es lo mismo que se puede decir sobre las vacunas, sobre estas vacunas, pues. Y sí, pero ambas cosas son sobresimplificaciones. Y eso es la razón por la que también quería aclarar que no se trata de una mentalidad. O sea, la gente tiende a pensar que están los CEOs o los dueños de esas farmacéuticas así frotándose las manos y diciendo, ja, 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 voy a matar a millones de personas y me voy a volver rico con todo ese dinero. Y ya, está saliendo bien mi plan de hacer adictos a todo el mundo.
Y se ponen a agarrar los estudios y a sobreescribirlos, ¿no? Y a falsificarlos y se los mandan a su gente. No, o sea, el problema es que no podemos pensar en ese nivel de abstracción, en ese nivel de complejidad, que es el que implica una sociedad tan grande, tan vasta, tan numerosa como es en la que vivimos con sistemas tan complejos. O sea, una sola empresa es muy compleja. Un solo grupo de personas es ya muy complejo, ¿no? Es lo que les decía, les, les ponía un ejemplo una vez a ti y a otras personas sobre las conspiraciones, por qué no creía en las conspiraciones. Y es que en un grupo de amigos, no puedes siquiera, en un grupo de amigos o en un grupo de trabajo, no puedes siquiera organizarte bien. La gente se pelea hasta por saber a dónde ir a comer o qué pedir, o cómo organizarse, o a qué horas ir, en fin, ¿no? Ahora, queremos, queremos tomar eso y proyectarlo a un nivel millones de veces más complejo. Es absurdo pensar que las personas puedan coordinarse y, y manobrar eh, a ese nivel en sistemas extremadamente complejos y globales. O sea, es una tontería. Entonces, por eso lo que estoy diciendo es que no se trata tanto de... Va a haber personas que quieran aprovecharse, va a haber personas que quieran hacer las cosas bien, que les interese la salud, etcétera. Va a haber todo el rango de moral humana y de intenciones dentro de dentro de ese conjunto de personas que son los dirigentes de las empresas farmacéuticas. Pero eso no importa. A final de cuentas, no importa. Lo que importa es que ciertos modos, ciertos mecanismos, ciertos modos de mentalidad y tal vez por encima de todo, ciertas metodologías se imponen y luego simplemente se reproducen y es difícil de cambiarlas. Ya habíamos hablado de esto también cuando hablamos del capitalismo, que no, el problema no es tanto las personas ricas, ¿no? Que quieran seguir aferrándose a su riqueza y querer seguir acumulando indefinidamente. El verdadero problema es la lógica misma del capitalismo, que impone unas condiciones donde estás forzado a operar de cierta manera. Y lo que decíamos en ese entonces era, imagínate tú que eres el dueño del History Channel y dices, ¿sabes qué? Ya esto de los astronautas primordiales, ¿cómo se llaman? No, los alienígenas ancestrales Ancestrales. esos. Y las casas de empeño donde se pelean y lanzan sillas, no, pues como que no está al nivel, ¿no? Histórico, cultural, de educación que queremos. Hay que cambiarlo. Hay que poner unos programas de mejor calidad, de historia real, ¿no? Que expliquen y exploren toda la historia mundial. ¿Qué es lo que va a pasar? Resulta que va a empezar a perder televidentes, audiencia,
Y entonces, los competidores que sí hacen sus alienígenas ancestrales y que su Char Week y que no sé qué tanto, van a seguir acumulando más capital que van a poder reinvertir en estrategias como publicidad, como mejores programas, más efectos especiales que robots gigantes y yo no sé, etcétera, etcétera, para seguir aumentando la brecha entre las audiencias de este History Channel nuevo que quiere reformarse y sus competidores. Por lo tanto, va a seguir cayendo y por lo tanto los inversores ya no van a querer invertir. Por lo tanto, vas a tener menos capital, menos utilidades para seguir invirtiendo en tu mismo producto y la brecha va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si quieres seguir siendo un competidor a ese nivel, pues tienes que jugar el juego y sacar tus alienígenas ancestrales, porque es lo que vende, ¿no? Porque, bueno, entonces, es la misma, el sistema, se genera un sistema que genera ciertas presiones y el sistema se refuerza con con esa lógica dentro del sistema. Es algo similar a lo que sucede aquí, ¿no? Y de hecho, pues también tiene que ver mucho con el capitalismo y sobre todo con el libre mercado. Las farmacéuticas pueden decir, a mí lo que me interesa es la salud de las personas y la dignidad de las personas y yo soy un angelito. Últimamente no importa, porque las presiones del mercado van a forzarte a que si no sacas tú la vacuna antes que los demás, vas a perder un chorro de dinero de inversión que le estás invirtiendo a ese proyecto y de oportunidad de mercado. Y esa pérdida no solamente te afecta en ese momento, sino que te afecta, pues repercute en el futuro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de estas lógicas que se reafirman a sí mismas. No es la única. No, o sea, otra cosa es que podemos decir también lo que es eso ahorita, ¿no? Tenemos pacientes que son muy difíciles de tratar. Personas pues, que se sienten mal, que tienen enfermedades mentales, que tienen alguna circunstancia, que están muy deprimidas o lo que tú quieras. Y que sufren mucho. Entonces, tienes muchas situaciones pues, que resulta que no pueden cuidar a su familia, no pueden ir a trabajar, tratarlas con sistemas antiguos como psicoterapia o otro tipo de terapias es mucho más costoso, requiere mucho más tiempo, no puede ser no tan exitoso, no es una metodología que sea reproducible fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque una terapia pues va a tener que adaptarse y va a tener sus particularidades en cada persona que trates. Entonces, ¿qué es más eficiente en una sociedad que está obsesionada con la eficiencia? Es crear una metodología, un mecanismo que sea reproducible, sencillo y que pueda aplicarse en general, independientemente de la situación, de la circunstancia de vida y de la vida individual de cada persona. Esa metodología, pues es el DSM, ¿no? Por ejemplo.
DSM, que es el que estás mencionando ahorita, y que también menciona acá, es un manual de diagnóstico que si tú lo ves, porque lo he visto, lo he leído, literalmente cada diagnóstico es como una página donde explica súper rápido de lo que se trata y luego te da unos puntos, bullet points, de cuáles son las características y te dice, si el paciente cumple con 8 de los 10 puntos aquí mencionados, entonces lo diagnosticas, ¿no? Y literalmente son súper poquitos puntos, ¿eh? Por cada tipo de diagnóstico. Entonces, es una metodología y un mecanismo extremadamente simplista y súper reproducible. Es como el McDonald's de la psiquiatría. O sea, ¿por qué McDonald's fue tan revolucionario? Pues porque tomó la industria de los alimentos, de la cocina, de los restaurantes, y aplicó el método tayloriano o fordiano para la preparación de comida. O sea, donde literalmente un chavo ahí de preparatoria puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es seguir simplemente un paso tras el otro. Es un algoritmo sencillo, ayudado por mecanismos, por herramientas mecánicas, ¿no? Que es picarle aquí para que llene los la catsup y la mayonesa, y luego picarle a esto y lo mover a aquello. Son movimientos planeados, ¿cómo se dice? Coreografiados, eh, que son fáciles de reproducir. Entonces cualquiera puede hacerlo. Y es algo más o menos que sucede lo mismo acá en psiquiatría. Entonces, a eso, súmale otra cosa, ¿no? Que es que por mucho tiempo, desde la ilustración, ha querido reducirse eh, la mente al cerebro y a explicar a los seres humanos de manera mecánica. Había una obsesión con hacer una analogía entre los robots o las máquinas y los seres humanos. No éramos simplemente máquinas de carne. Eso cambió un poco con el romanticismo y con Freud, con la psicoanálisis, pero esa otra versión siempre sobrevivió, ¿no? Es el conductismo, la escuela de conductismo psicológico en Estados Unidos, que fue súper popular, sobre todo en Estados Unidos, y que sigue teniendo una gran influencia, esa mentalidad de ver, reducir a las personas y la complejidad del ser humano a simplemente mecanismos de, de reacción y respuesta. Entonces, esas dos cosas unidas, ¿cuál es el resultado? Que si tú tienes una población donde miles, millones incluso de personas que tienen problemas psicológicos y que no puedes darle abasto y que están impactando, tienen un impacto en la industria, en el mercado, cuesta dinero, cuesta tiempo, es un problema muy grande porque son millones de personas. Si tienes una solución fácil, como darles una píldora, pues qué mejor, ¿no? O sea, ¿quién no? Si tu criterio es la eficiencia y la efectividad
y el ahorro de recursos, ¿cómo no vas a darle prioridad a esa solución en contra de otras? Entonces, no necesariamente, es que también este es otro mito. Bueno, pues estoy hablando mucho, no sé si quieres decir algo, César. No, si quieres terminar el otro mito. Ya le entro Bueno, yo. también existe este otro mito que está relacionado con nuestra incapacidad de pensar cosas abstractas y complejas y pues con nuestra ignorancia, ¿no? De que nos imaginamos de que el proceso científico ya está perfeccionado y que los organismos del gobierno son extremadamente eh, eficientes y que aplican este perfecto método científico y el resultado es que todo funciona perfecto. Obviamente no es así. No, todo depende, es relativo. Todo depende de cuáles son los resultados aceptables que tú estés dispuesto a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se estudia un medicamento? Pues estudian, tienes un presupuesto, ¿no? Entonces, cómo vas a utilizar ese presupuesto? No puedes ponerte a explicar los miles de variables que puede haber para un medicamento. Tienes que estudiar, tienes que elegir unos cuantos y ver tus resultados en contra de esos, ¿no? Uno es, pues, si realmente mejora la situación que está intentando mejorar, digamos que es depresión, si realmente a la mayoría de las personas, a un porcentaje importante de personas, les ayuda con eso. Otra es si no hay consecuencias graves o obvias, o muy grandes más bien, para estas personas, si son aceptables, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, un medicamento pues, te haga mucho peso, pero pues eso es aceptable si te cura una decepción, una depresión crónica. El punto ahí es que muchos de estos descubrimientos que se han hecho sobre cosas que se han observado de medicamentos y su relación con ciertas enfermedades son accidentales, ¿no? O sea, son accidentales de que se estaba intentando tratar alguna otra cosa, se había planeado para otra cosa y luego se empezó a observar por anécdotas de que decían, pues sabes que no me sirvió para esto, pero me sentí súper bien para la depresión, yo qué sé. Y entonces dicen, no, ok, los científicos dicen, no, ok, esto parece tener una relación. Y el nivel de entender estas relaciones es suficiente, es decir, es aceptable para estudiarlo y para ponerlo en el mercado. Pero eso no quiere decir que lo entendamos, vamos, o sea, ni siquiera en su mayoría. Y, o sea, ni siquiera entendemos el cerebro, ¿no? ¿Cómo vamos a entender cuáles son las consecuencias y cuáles son las interacciones con el cerebro de los medicamentos si ni siquiera entendemos el cerebro? Entonces, los estudios científicos obedecen también a una cuestión pragmática, que es que está en relación con el problema que intentan solucionar y con el mercado. Y es así que se imponen estas lógicas y se refuerzan unas a otras. O sea,
tenemos esta cosa, decimos, ok, es aceptable porque pues parece los beneficios eh, mm, pues, sobreponerse a los problemas. Y entonces empiezan a vender más medicamentos así, y entonces empieza a generar un chorro de dinero, y entonces dices, "Mm, no quiero que te metas con esto ya, o sea, esto se volvió una práctica general, vamos a seguirle por aquí". Entonces una cosa se refuerza a la otra, ¿no? ¿Cuál es la motivación para ponerte a cuestionar un medicamento que ya ha estado una década vendiéndose y que es un estándar dentro de la industria? ¿Quién lo va a financiar? ¿Quién le va a meter ese dinero para hacer un estudio de calidad de miles de personas para cuestionar eso? Pues nadie. O sea, la inversión, el dinero viene de los intereses otra vez, de cuando se quiere buscar una inversión y un beneficio, ¿no? Entonces, pues puede venir del gobierno, pero el gobierno, nuevamente, tienes unos recursos que tienes que utilizar, tienes que decidir dónde utilizarlos. No puedes estudiar todo y luego está todo, o sea, las industrias intentando influir en esas agencias del gobierno, intereses del gobierno, intereses culturales, porque ¿qué pasa si resulta que tú estás trabajando en el gobierno y empiezas a encontrar problemas y a ponerles el dedo a muchos medicamentos, pero después quieren moverte a otras industrias porque en el gobierno te pagan muy poquito y tú quieres ganar más porque quieres comprarte tu casa, pero pues las otras empresas dicen, ¿sabes qué? Tú estás ahí, sales en los papeles ahí diciendo que nuestro medicamento está mal, pues no te vamos a contratar, ¿no? Entonces tienes presión de todos lados. Y así es como se refuerza un sistema, que es como estamos hablando aquí. Bueno, ya para complementar un poquito. Entiendo que la industria farmacéutica no es inmune a todo este sistema, ¿no? A este sistema movido por intereses económicos. También, sí, o sea, como tú dices, o sea, todo lo que hay alrededor motiva y hace que se perpetúe este ciclo, ¿no? Donde quizá cuestiones más nobles como velar por la salud y realmente seguir investigando sobre las causas, pueden quedarse un poquito enterradas, ¿no? Eh, Hablando como ciudadano de pie, hablando como ciudadano común que no tiene mucho conocimiento sobre medicamentos, pues a nosotros, y no sé si sea también parte de esto que está abonando a esto que mencionas, confiamos, ¿no? O sea, nosotros confiamos en los organismos gubernamentales de salud, no, confiamos en las farmacéuticas, confiamos en los doctores, ¿no? Me gustó mucho la palabra que usaste, aceptable, ¿no? De que a lo mejor dice, sí, los medicamentos tienen un protocolo de desarrollo, pero no se puede, por cuestión de tiempo, por cuestión de recursos, esta visión pragmática, no se puede probar todo, ¿no? Y al menos algo aceptable. Que eso es cierto, ¿no? Hay limitantes, pero tenemos cosas que son aceptables, ¿no? No sé si la comparación, o sea, entiendo que comparaste los canales de History Channel con la industria farmacéutica porque entran dentro de este mismo sistema de ser más eficientes, más productivos. No sé si la analogía sea completa en el sentido que estos canales, su métrica o lo que buscan o por lo que están compitiendo es por rating o por entretener a la gente versus no sé por lo cual están compitiendo las farmacéuticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta competencia de desarrollar la vacuna contra el COVID, puede ser que esta competencia pudo haber hecho, o sea, pudo haber tenido cosas malas, como el liberar una vacuna
que podía hacer más daño que beneficio, pero también hubo una competencia por buscar cómo reducir las muertes de la enfermedad. Es que, otra vez, ahí, bueno, reducir, pues es una competencia que últimamente no importaría, ¿no? O sea, ¿por qué vas a competir? Yo quiero ser que reduzca más las muertes. O sea, si realmente tu objetivo es ese, pues entonces no importa si tú la sacas primero o después, ¿no? O cuánto cueste. Sí, pero, o sea, pero también las farmacéuticas corrían un riesgo de sacar una vacuna, que luego hiciera daño. Exacto. Esa es una de las limitantes que tiene que ver también con el mercado, con el sistema, por la que no es creíble que las empresas fueran a actuar simplemente a sacar las vacunas sabiendo que arriesgándose a que fueran a causar problemas, ¿no? Entonces, ahorita lo que estaba mencionando es que existen dentro del sistema incentivos que te presionan para actuar de cierta manera, pero esa actuación de cierta manera no quiere decir tampoco que sea simplemente una manera negativa, ¿no? O sea, Sí, claro. también existen estas otras presiones que te frenan, ¿no? Y que manejan un cierto estándar de calidad. ¿Por qué? Porque pues últimamente, si ese fuera el caso, y tú sacas una vacuna así, pues te dañaría totalmente la marca, la empresa. Y si tu objetivo, o sea, si la manera de medir eh, tu actuar, tu manera de ejercer, a ver, ¿cómo dicen en inglés? Tu performance, es monetario, pues entonces ese también va a ser un incentivo para tener un cierto nivel de calidad. Pero no es igual en el caso de los fármacos donde obviamente, o sea, lo que dice el autor acá, señor, tampoco está diciendo que las empresas estén sacando al mercado medicamentos que te están volviendo loco, ¿no? O que te están atrofiando inmediatamente el cerebro, sino que es algo mucho menos obvio, mucho más insidioso, que sucede en plazos largos de tiempo y que no sabemos realmente, o, o incluso sí sabemos por algunos estudios y por algunas cosas, o por algunas, por lo menos hipótesis, que pueden tener, pues, detrimentos. Entonces, pues, son cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo interesante también es que él habla sobre medicamentos para enfermedades mentales, ¿no? No habla para enfermedades digestivas o para enfermedades de otro tipo, ¿no? Habla sobre las enfermedades mentales, que igual podemos indagar en otro capítulo. Fíjate, no sé por qué me acordé, o hace poquito me salió un video en YouTube, los recomendados, sobre slow life, algo así como un movimiento lento. Es la primera vez que escucho sobre este movimiento, no sé si tú lo has escuchado, y me acordé porque estamos hablando de esta obsesión por ser eficientes, ¿no? O esta obsesión por sacar las cosas rápido, que ahorita mencionaste el ejemplo de McDonald's, ¿no? De que, o sea, lo que hizo que McDonald's sea lo que hoy es por ser eficiente, ¿no? Por la fast food, que está relacionado con este movimiento slow, que se supone que este movimiento slow comenzó cuando se creó la organización
slow food, que era como Mm, hacerle competencia a la fast food a McDonald's, que es como en este video pues hablaban de que es un movimiento, de que como que trata de llevarte la vida con calma. No sé por qué me acordé. Bueno, me acordé porque mencionaste McDonald's. Bueno, y ahí, por cierto, o sea, es interesante ver que también cómo diferentes partes de un sistema de lo social se refuerzan unas a otras, ¿no? Porque digamos tú que tienes estos restaurantes que son slow food, pero tienes una sociedad que ahora está súper presionada por el tiempo, porque todo el tiempo tienes que estar trabajando y si sales a comer, pues dices, ah, no, es que nada, tengo media hora para comer y después tengo una junta y tengo que correr, tengo que correr. Entonces, el interés ahora está justamente en que las cosas, que la misma comida que consumes sea rápida. Y entonces, otra vez, puede ser que las intenciones están ahí de crear un movimiento slow food, pero ya la sociedad se transformó de tal manera que es difícil que ese movimiento penetre, ¿no? O por lo menos penetre en esa extensión, a menos que toda la sociedad cambie junto con él. Ya un último comentario. No conozco el DCM. No sé, dices que es algo muy simplista, una guía muy simplista. Pero supongo que los psiquiatras necesitan, sí necesitan una guía, ¿no? O algo que les diga qué es lo aceptado para hacer diagnósticos. No sé si tan a nivel tan simplista, pero pues necesitan algo, ¿no? Algo que sea como médicamente aceptado, ¿no? En su gremio. Mm, sí, o sea, tal vez. Obviamente que no, o sea, aún si aceptamos eso, de que se necesite una guía, esa guía debería de ir acompañada con un conocimiento profundo, ¿no? Claro. No simplemente, o sea, no que sea un algoritmo de seguir unos cuantos pasos y ahí está tu diagnóstico. ¿Mm? Ese es otro tema que mm, tal vez no lo menciona explícitamente aquí, pero pues hay una sobre diagnosticación. O sea, ahora todo el mundo tiene enfermedades mentales, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo está diagnosticado con algo. Y pues uno habría de preguntarse, ¿no? Si eso es porque realmente las enfermedades mentales han proliferado, se han multiplicado, o si es porque por la misma metodología. Fíjate que yo he sentido, no sé, es mi impresión, es mera impresión, de que nuestra generación habla más sobre enfermedades mentales. O sea, la Mm, generación de nuestros, ¿vale? totalmente. Nuestros abuelos, no sé, o sea, es mera impresión, ¿no? O nunca vi a mis abuelos, o sea, claro, de alguna manera sufrían depresión o ansiedad o lo que tú quieras, pero no era algo así como que, necesito buscar la manera de sentirme mejor o de tomar medicamentos o Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, claro. obviamente que reprimir las cosas o no hablar de ellas, no reconocerlas, no es bueno. Y antes había mucho tabú, ¿no? O sea, decir, bueno, el decir que tengo una enfermedad mental es decir que ya está, que soy loco y es muy mal visto ser loco, ¿no? Sí, aunque eh, el día leí un libro que se llama, hace poco, que se llama el, algo así como la construcción del alma, alma máquina,
Ah, sí, lo comentaste en algún capítulo, sí. Bueno, el punto es que habla mucho de la evolución de la psiquiatría. Y pues, hay muchos ejemplos, ¿no? De muchas personas que en el siglo XVII, XVIII, XIX tuvieron enfermedades mentales y cómo iba evolucionando la manera en que se les trataba, ¿no? Y todas las propuestas que hacían los diferentes doctores y psiquiatras. Y, o sea, me sorprendió porque como que mucha gente era muy abierta sobre, o sea, incluso había reyes que tenían así sus crisis y que se volvían medio locos y se los trataba y luego ya volvían y decían, no, ya estoy bien, ya fue acá, tuve un episodio ahí, pero ya salí y demás. Y lo reportaban los periódicos y demás, ¿no? O sea, sí era algo como que conocido y que se discutía públicamente. Y o sea, la gente tal vez más la aristocracia que la clase media y baja, pero como que sí, o por lo menos esa fue mi impresión, que eran un poco abiertos con eso. Y como que no era tan tabú ir a un lugar donde se te trataba y demás. Bueno, Hazel, creo que ha llegado el momento Un momento. de ver cómo vamos a nombrar este capítulo. Se va a llamar Las drogas no sirven. ¿Qué es eso? Ese sonido. Las Las drogas son drogas un no fraude. sirven. Los medicamentos son un fraude. Los medicamentos son un fraude. No sé, a tal grado no. Está muy, este, puede ser una pregunta, o sea, ¿los medicamentos son un fraude? Son medicamentos, buenos o malos. Eh, bueno, también, medicamentos buenos o malos. ¿Cuál te gusta más? ¿De cuáles? ¿Cuáles son las ¿Mm? opciones? ¿Cuáles son ¿Los las medicamentos opciones? son un fraude? ¿Medicamentos buenos o malos? El segundo. ¿Te gusta el segundo? Uh-huh. Ok, pues así lo dejamos. Muy bien, Hazel. Palabras finales para nuestro queridísimo y numeroso público. Pues que no sean tontos. ¿Y cómo pueden ser no tontos? La mejor manera de no ser tontos es cuidándose de decir tonterías. Esa es la mejor manera de no ser tontos. De no hablar. Pues nosotros damos muy mal ejemplo al tener este podcast. Dije cuidarse, no dije que no las fueras a decir. Solamente dije intentar cuidarse de no decir tonterías. Ok, muy bien. Ser No, porque responsable. también no hablar es malo también. Bueno, y no, jamás he sostenido que no debas de hablar. Lo que he sostenido es que hablar públicamente al público en general, abiertamente, a que todos te oigan y a imponer tu opinión a todo mundo como si fuera una opinión importante. Eso es. Puedes hablar con tu grupo de amigos y a ir al café y a la Alameda y a la fiestecita y ahí platicar. X, ¿no? Pero Pero, cuando equiparas tu opinión desinformada
poco inteligente, poco pensada, poco meditada a la opinión de expertos, gente con experiencia de años y años, eso ya es un problema. Bueno, pero tú lo dices, o sea, por el sentido de no opacar el contenido de valor, o tú lo estás sugiriendo para no meterte, o sea, que las personas no se metan en problemas después de que los cancelen o las hagan, algo así. Por lo primero, más que nada, pero no es nada más por no opacar la información que sí tiene valor, sino es porque estamos creando, bueno, para empezar, vas a influenciar probablemente personas, ¿no? O sea, es una bola de nieve. Pero hay que ser No es, influencers. no Es es lo de nada hoy. más, exacto, vas a influir a muchas personas. No es nada más tu opinión, ¿no? Sino que cuando tu opinión se empieza a sumar con miles y hasta millones de opiniones, no importa si es falsa, mal informada, lo que sea, es una opinión que se va a imponer y va a tener un peso importante en la manera de pensar de las personas, en las decisiones y en la manera de concebir el mundo. Y además, tú mismo te, te, pues te encimas, o sea, es un ensimismamiento de pensar que realmente tus opiniones, o sea, de no entender la complejidad del mundo, de no entender la complejidad de los problemas y de creer que tus pensamientos simples, de considerar 5 minutos una cosa, describen realmente el mundo o describen realmente los problemas o proponen realmente soluciones. Y eso es no entender o hacerse una visión del mundo falsa y perder la capacidad de realmente entender algo, o sea, o realmente solucionar algo. Pero ya mucho lo hacemos, ¿no? ¿Será que ya porque mucho lo hacemos, en realidad la opinión que emitamos ya no tiene tanta relevancia como si lo hubiéramos hecho al principio de la Internet? Porque serían ya muchísimos los que estamos opinando. Es que eso es, ahora, eso sí es la sociedad. Las decisiones individuales son lo que hacen, de todos son los que hacen la sociedad. Es como decir, no, pues es que si ya todo el mundo le da mordidas o soborna aquí en México a todo el mundo, pues qué diferencia hace si lo hago yo o no. No. O sea, pues ese es el punto. Este es justamente el punto. Que nunca se va a solucionar si no empiezan los individuos a dejar de hacerlo. A ver, supongamos que una persona A emite una opinión y la emite de manera pública. ¿Cuál es la probabilidad de que esa opinión que emita A tome relevancia y llegue a influir? Pues depende. Es que, otra vez, eso es una sobresimplificación, porque no existe una probabilidad única que A se pueda ver, aplicar a todos, ¿no? Por igual. Depende de tu circunstancia, depende de la persona, depende de el azar del mundo, depende de si esa opinión es compartida por otras personas. O sea, depende de muchísimas cosas. eso nos dará pie para otras conversaciones en el Pero futuro. es como decir, bueno, o sea, si yo empiezo a gritar
si están dando una conferencia y yo empiezo a gritar, ¿cuál es la probabilidad de que me oigan más a mí que al que está hablando en público? Y luego si todo el mundo dice eso y todo el mundo se pone a gritar y ya nadie escucha nada, pero porque lo quieres ver solamente a nivel individual, de decir, pues nada, yo no estoy gritando que hito, o sea, ¿qué? ¿Eso qué? No, pero pues no puedes desconectarte de las cosas. Digamos, Bueno, Gesiel, ya nada más, último ejemplo. sí, sí. Digamos que tú estás viendo un caso viral de algún crimen que se cometió, un asesinato o lo que sea, y tú das una opinión en Twitter, ¿no? Y dices, esa vieja ha de haber matado a ese güey. O sea, la veo muy sospechosa. Oye, Claro, espérame. ¿Por claro qué, por que qué la mujer tiene que ser la asesina? Nos van es a un comentar ejemplo, ahí. puede ser cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, yo la veo muy sospechosa, miren la manera en la que actúa y no sé qué. Y esa persona, por una razón del destino, lo termina leyendo y ya está en un estado frágil psicológico. Dice, todo el mundo me está condenando cuando yo no hice nada, pero sientes la presión social eh, y no sé, hace algo, ¿no? Se suicida o lo que sea, o simplemente se deprime mucho. ¿Mm? O sea, las cosas tienen consecuencias y no podemos saber cuáles son esas consecuencias. Somos ciegos a las consecuencias de nuestras acciones en la en su en toda su dimensión o en la mayor parte de su dimensión. Por eso no hay que criticar a los que ven, bueno, al anime, porque no sabemos qué repercusiones tiene. Espérame, Pero a no, lo que voy, a lo que voy es, voy a usar este mismo ejemplo que tú das. Es un comentario que puso una persona y que existió la posibilidad de que lo vio la que está siendo acusada. Iba a decir una tontería, así como que, bueno, si fuera la única opinión, es probable que haya muchas posibilidades de que la vea. Pero si es una opinión entre muchas opiniones, puede que todas las demás opiniones sean iguales, ¿no? Y ahí pues sí es gacho. Pero si las demás son de otro tipo, es muy probable que esa opinión donde la están atacando sea vista, ¿no? Porque hay otras más por ahí. O sea, ya no toma tanta relevancia porque ya hay muchas. Eso era a lo que me refería. ajá. Bueno, pero ahí, fíjate, eso podemos relacionarlo con aquel ejemplo que daba esta Stair, ¿cómo se llama? Ito Steiner. Ita Style. Em, su comparación que hacía con la mecánica cuántica, ¿no? De que en esta interpretación tú tienes una, una partícula cuántica que está en dos estados y no es hasta que la observas, que toma uno de los dos estados. Bueno, aquí en esta situación, el punto es que está viendo un comentario, no los está viendo todos a la vez, está viendo un comentario. De hecho, si somos realistas y alguien está siendo atacado en internet mucho, no va a haber todos los comentarios, ¿no? Va a haber un puñado de comentarios. Es la capacidad realista, real, física que tenemos. Y de esos que vea, solamente a unos pocos les va a poner realmente atención y los va a leer. Entonces hay una relación ahí entre lo concreto y lo abstracto, que es que creemos que las consecuencias suceden a un nivel abstracto, pero realmente siempre suceden a un nivel concreto. Es decir,
esa persona va a ver tu comentario, no todos los comentarios a la vez. Tu comentario. Entonces, obviamente que va a ser 100% relevante, porque en la acción de mirarlo, de verlo y leer ese comentario y no otro, es totalmente relevante, ¿no? Porque es esa relación concreta. Pero ¿cuál es la probabilidad de que vea Es que ese comentario? otra vez estás queriendo diluirlo en la abstracción de la probabilidad. Pues es que es una probabilidad, Hazel. Oye, Hazel, creo que lamento interrumpir, pero creo que ya es hora de terminar este programa. Pero ya no es Pero es que quiero sí. contestar tú. Es como decirle a alguien que se ganó la lotería, pero realmente te la ganaste, porque ¿cuáles son las probabilidades de que te hayas ganado la lotería? Eran muy bajas. Y luego él gastándose así, tú costando sus millones, ¿no? Y tú diciéndole, no, pero es que checa, porque son muy bajas tus probabilidades de que te las hayas ganado. Entonces, tal vez no No, lo existe hiciste. la Tal vez no lo posibilidad. hiciste. Existe la posibilidad y por eso se lo sacó, ¿no? Porque existe la posibilidad y existe la posibilidad de que vean tu mensaje. Sí, pero O la que, o, que, o, que razón, escuchen, o que escuchen tu opinión. A lo que me refiero es, entre más gente esté dando su opinión, es menos probable de que tu opinión influya. ok, Existe la posibilidad de que tu opinión influya, pero dando muchas opiniones, pues ya no sé qué tanto influye. yo diría que la opinión siempre influye. Aunque Siempre no es influye, escuchada, acabas de dar el ejemplo de que del siempre, gato, o sea, de que solamente hasta que es observada, hasta que es notada, es cuando toma relevancia. bueno, no, yo no dije que Bueno, no es toma hasta que se relevancia. observa, hasta que toma Ajá. relevancia, sino que la relación con la, el evento concreto sí tiene que ver con eso, pero eso no quiere decir que no tome relevancia. O sea, aunque la persona no lo haya visto, aunque no haya visto todas a la vez, eso no quiere decir que tu opinión no tenga alguna consecuencia. Bueno, ok, Es ya. decir, las cosas siempre tienen consecuencias, aunque no sepamos la extensión de esas consecuencias. Sí, pero no sé, o sea, estamos hablando de influir, ¿no? Y si tu opinión nunca es escuchada, nunca es leída, pues nunca va a influir a nada. Sí, O sea, pero tu opinión existe ahí. Es como las imágenes spam que también hablaba Ito, ¿no? Y que tienen una relevancia. Están ahí, pero no son vistas, nunca son escuchadas, pero están ahí. O sea, sí, entiendo que están ahí, por el hecho de estar ahí, ya pero existen y y sin embargo, en ese ejemplo que estás dando justamente, esas imágenes que nunca son vistas han transformado la manera en que consumimos las cosas y la tecnología de los browsers y de los emails y de muchas cosas. Entonces, sí, obviamente, una opinión que nunca es vista no puede influenciar, pero eso es suponer que hay cosas en el mundo que pueden estar completamente aisladas unas de otras. Y sobre todo en el mundo social no es así. O sea, las cosas siempre tienen relación eh, con otras, ¿no? o sea, el punto que estoy diciendo es, entre más opiniones haya, menos posibilidades haya de que sea vista o escuchada, porque hay muchos. Entonces, si hay muchos, pues no se le da a poner atención a todas. Entiendo que Sí, por el hecho de existir, existe una posibilidad y sí, ya está la ok, posibilidad. Por el hecho de existir, ya ok, existe. ok, tienes razón. Déjame te volteo tu argumento y decirte que eso que acabas de decir, que el hecho de que haya muchas, quiere decir que la posibilidad de que algo sea escuchado sea menos, es ya una influencia en sí mismo. O sea, Sí. estás influenciando de esa manera, ¿no? De diluir, de aumentar el ruido y de diluir las opiniones valiosas. Y esa ya es una Que era influencia lo por que sí misma. comentaba, ¿no? Lo que preguntaba. Que sí, ¿por qué lo estabas comentando? Sí, porque estábamos diluyendo las opiniones que realmente sí pueden darnos valor.
Bueno, me gustó la manera en que cerramos el podcast, Hazel. Como siempre, muchísimas gracias. Es un honor. Igualmente, es un honor. Perfecto. Vamos a detener aquí la grabación.